El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cordial saludo en esta hora, deseando que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Qué bueno poderle saludar, qué bueno poderle en esta hora animar y decirle que nos agrada tenerle. Hoy tenemos un hermoso tema, siguiendo el estudio de la carta a los Efesios. ¿Por qué continuar un estudio? Porque la única manera en que tú y yo podemos cambiar, podemos disfrutar la vida cristiana es a través de la palabra de Dios, de la doctrina. Yo te hablo de doctrina más que teología. Muchos quieren encasillarme en la teología, pero yo te hablo es palabra de Dios. Y te hablo para que tú tengas claro que no soy yo, sino que tú debes mirar la Escritura y mirar a Dios. Muchas personas buscan a través de su revelación, a través de palabras, no. Yo te hablo de un estudio que tengo que hacer para poderte compartir la palabra de Dios. Hoy hablaremos de airados, pero no pequen. Ese es el título de nuestro tema. Airados, pero no pequen. Muchos leen airados, pero no pequen, justificando la ira que se despierta de una emoción humana. La ira es el resultado de una emoción. Y esta ira puede causar, o quizás la persona dice, yo la puedo controlar, yo la puedo disuadir. Y esto sucede cuando tú tienes un altercado con alguien. Y quizás tú dices, no estoy pecando. Y te justificas. Pero déjame decirte que este pasaje va más allá de lo que verdaderamente la explicación del versículo así someramente justificado por nuestro accionar se puede tener. Porque aunque tú no lo creas, este versículo viene acompañado de un mandamiento. Un mandamiento que el apóstol o el Espíritu Santo le está dando a la iglesia de Éfeso. No deis lugar al diablo. Si quiere, leámoslo, Efesios, capítulo 4, versículo número 26. Efesios 4, 26 y 27. Dice la Reina Valera: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este segundo aspecto, que es general, porque recuerde que el capítulo 4 el apóstol viene hablando de la unidad que debe haber en la iglesia. Luego comienza a desarrollarse desde el versículo número 22, Efesios, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ya vimos el primero, la mentira. El segundo aspecto general es la ira. ¿Por qué? Porque es un deseo engañoso, viciado. En el capítulo 4
el apóstol nos habla de algo general, ya que en el capítulo número 5, el apóstol nos habla de algo particular. Vamos de lo general a lo particular. La ira. Nadie te enseña a tener ira. Es algo que viene en el paquete. Es algo que está en ti. Por eso el apóstol comienza a decir airados. La palabra airados, sin duda alguna, viene del griego que se pronuncia orgizo. Esta palabra se enfoca directamente a la ira o al enfadarse o al estar furioso o tener un provocamiento que enfurece. Es decir, la persona se exaspera, se irrita. Porque la palabra ira viene también del griego, que es orgai. Y esta palabra es una disposición natural, un temperamento, es algo que está en el carácter, es algo que es un deseo. Ahora, déjeme decirte que la ira, no el airamiento, que vendría a ser como el resultado de la ira. Y alguien dirá, pero es lo mismo. No es lo mismo. La ira en el contexto bíblico no tiene que ver con el airamiento. El airarse, una persona, tiene que ver con una problemática de persona a persona. La ira, o este producto de la ira, es defenderse propiamente. Pero la ira va más allá de lo que es tener un acto de una pelea de persona con persona. En otras palabras, no es la defensa mía. La Biblia, cuando habla de la ira, porque la Biblia dice que Dios manifiesta la ira y la manifiesta contra los hijos de desobediencia. Jesús manifestó la ira cuando se acerca al templo y ve a todos aquellos que habían convertido el templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Vemos la ira manifestarse en David cuando, de una de tantas, pero cuando David va al campo de pelea y ve al paladín o al gigante o a Goliat desafiando al pueblo de Israel, tenía cobardado, arrinconado y siente ira, siente celo, siente algo y va y lo enfrenta. Pero también podemos ver la ira que se manifestó en Caín. Caín, cuando quiso matar o mató a su hermano, fue en ira. O la ira que sintió Moisés cuando golpea la roca. Ya vamos a ver. Así que la ira en el contexto bíblico no es la que se siente contra una persona, no. O la ira en defensa propia, no. Más bien, la ira en el contexto bíblico es algo que se acciona contra los demás o un principio. Empecemos. La Biblia habla de la ira como una emoción humana que puede ser manifestada, que se puede convertir en un pecado, pero también puede ser una herramienta legítima en ciertas circunstancias. Entonces, vuelvo y te digo, la ira es una emoción humana que puede ser tanto un pecado como una herramienta legítima en ciertas circunstancias. La Biblia advierte sobre la ira pecaminosa.
Y esta surge del orgullo. Esta surge de la falta de control, de la falta de amor. Y su término es la destrucción. Pero la Biblia también habla acerca de la ira o la justa indignación, o como algunos llaman, la ira santa. Y esta es la respuesta apropiada a la injusticia o el mal de un grupo que de una persona de a otra. Caín. Caín es uno de los vivos ejemplos que siente en primer lugar envidia, que ve que Dios no toma en cuenta su sacrificio humano, personal, porque cuando tú te presentas a Dios no debes llevar nada tuyo. Tú cuando te presentas a Dios tienes que ir en una correlación de tu amistad con Él. Me fascina lo que mi esposa escribió. Lázaro no era un apóstol. Lázaro tenía intimidad con Jesús. Y esa intimidad le llevó a que Jesús se fijara sobre él y le resucitara porque ya no era su tiempo de morir. Así que Caín siente ira. Y la ira le llevó a tomar una decisión. Y se descarga contra su propio hermano. ¿Cuántas personas están destruyendo sus hogares porque sienten una ira contra su esposo o esposa? ¿Cuántas personas están dañando una relación familiar porque sienten la ira contra una persona? Y están actuando igual que Caín. Caín se encegueció y mató a su hermano. Esta ira es pecaminosa. Otro ejemplo que veo yo, que viene a mi cabeza, es Moisés. Moisés, cuando el pueblo le pide agua, pues él se molesta. Dios le habla y le dice, háblale a la roca. Pero Moisés actuó en esa emoción y golpea la roca. ¿A dónde desquitó esa emoción? En la roca. Y la roca fue la que llevó el descargo de su ira. Muchos dicen que esto, o por lo menos, esto fue lo que causó que no entrara a la tierra. Aunque algunos estudiosos dicen que Moisés no podía entrar a Canaán, porque Moisés tipifica la ley, pero también estaba Josué. Así que no creo que ese argumento sea válido, aunque Moisés representa la ley. Pero su ira le llevó a no entrar a la tierra. Esa es una ira de pecado. Eso es lo que Dios y el apóstol están condenando. Ahora, otro ejemplo. David está cuidando las ovejas, viene a donde su padre. Su padre le envía a que visite a sus hermanos y les lleve de comer. Cuando él llega, escucha a un paladín atemorizando no a una persona, sino a todo un pueblo. Tenía el gigante Goliat atemorizado a todo Israel. David sintió ira o celo santo, porque él dijo, ¿cómo es que este gigante va a atemorizar no al rey, sino a todo un pueblo? Pues Saúl, siendo representante del pueblo, sentía temor,
pero era el pueblo. Así que David se llena de ira, de celo, como tú lo quieras decir, de esa emoción, y dice, yo lo voy a enfrentar. Cuando David se enfrenta, no dijo, tú estás atacando al rey Saúl, sino tú estás atacando a los hijos de Dios. Y es así que el paladín dice, ¿por qué me envían a este representante por el pueblo? Y David le dice, tú vienes con lanza jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos del escuadrón de Israel. Así que Dios respalda a David, porque no era algo personal, sino era algo que tenía que ver con todo el pueblo. El mismo Señor Jesús, cuando llega el Señor Jesús al templo, ve toda la mercadería que había y no ataca a solo los que venden palomas o solo los que venden ganado, sino ataca todas las mesas. Saca a todos los mercaderes. ¿Por qué? Porque él vio cómo el templo se estaba profanando. Así que la Biblia describe este segundo aspecto de la ira como una respuesta justa que Dios avala, porque la maldad y el pecado no estaba sobre una persona sino sobre unas personas. Así que la Biblia en este aspecto describe la ira de Dios no contra alguien, sino contra el pecado. En otras palabras, contra la justa demanda de la maldad. La maldad se enfrenta por parte de Dios como una respuesta de la ira. Por lo tanto, el pecado es consumado, pero también esa ira se manifiesta dentro de su justicia y amor. ¿Por qué? Porque actúa sobre el hombre. Y cuando yo hablo de hombre, estoy hablando para Dios lo que significa la raza humana. No está hablando solamente de un sexo masculino, no. Para Dios el hombre tipifica tanto hombre como mujer. Por eso en Génesis se habla de que la maldad de los hombres, no está diciendo solo el sexo masculino, no, sino para Dios todos los seres humanos somos hombres, tanto hombres como mujeres, el sexo masculino o el sexo femenino. Ahora vamos a Efesios. Ya teniendo en claro el contexto, empecemos a desglosar. Efesios 4:26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El segundo índice que se manifiesta está en Génesis capítulo número 4. Génesis capítulo número 3 nos habla de la mentira, un mal general. Pero en Génesis capítulo 4 nos habla de la ira, un mal general. Aquí el apóstol está diciendo que tú te despojes del viejo hombre viciado con sus deseos, o sea, la ira. Recuerda que la ira es una emoción que hay dentro de nosotros. El resultado de esta emoción es que si tú aplazas la solución a alguna diferencia, pues déjame decirte que podrías llegar a un gran problema. Si hay una discusión entre esposos y no se soluciona,
esto podría llevar a otro desenlace. Un problema sobre los hijos, pero quizás tú no lo quieres ver porque te has pasado a ser víctima. O quizás un problema en la empresa que tú no has solucionado y se pasa a algo mayor que puede ser un despido. No importa en el cargo o en el lugar que te pongan. A veces pareciera que denigran a alguien, pero no es así. José nunca sintió que sus hermanos lo habían desmeritado, degradado, porque lo vendieron. Luego él salió como esclavo, fue llevado a casa de Potifar, de ahí pasó a la cárcel. Y todo esto empezó a suceder, pero él lo que dijo es: Dios lo usó para bendición. Dios lo usó para prolongación de vida. Así que en el lugar donde tú estés, sé bendición. Que te contrataron, ahora terminaste, no le pongas cuidado. Desarrolla tu actividad en el lugar que te pongan y sé bendición. Todo está en ti. Si tú lo tomas como es que me degradaron, no, úsalo para bendición. Si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay problemas en la iglesia o en la sociedad en la que se reúne la gente, la mejor manera de resolverlos es enseguida. Cuanto más se deje crecer el problema o la situación, más amarga y alarga se hará la solución. Por eso el apóstol dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si en el problema, perdón, no hemos tenido razón o no encontramos la razón, pues debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de nosotros poder reconocer. Hay momentos en la vida que, por un comentario, alguien se deja llenar su corazón, minar su mente de algo que no hemos dicho, pero aparentemente todas las pruebas indican que es así. Y esto no se debe permitir. Y a veces uno no lo entiende, pero uno debe venir a Dios, pedir en oración y aún así reconocer y enfrentar el problema. Pedirle a Dios que nos dé su gracia y que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Y esto se soluciona con hablar la verdad. Hablar la verdad. Por eso el apóstol dice: no mientas, habla la verdad cada uno con su hermano. Ahora, al lado de esta frase, el apóstol coloca un mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué un mandamiento? Déjeme decirle que la palabra original del griego, según los estudiosos, puede querer decir dos cosas. Y te estoy dando la introducción. No hemos entrado todavía en materia. La primera, puede querer decir: no le deis su oportunidad al diablo. No le deis su oportunidad al diablo. Una disensión que no se haya solucionado, sino que se ha prolongado, es una oportunidad para que el diablo siembre división. Hay momentos en que alguien llega a uno y no saluda. Y la gente dice: pero mire qué orgulloso, qué vanidoso se volvió. Pero resulta que por lo general uno anda despistado. Uno anda, quién sabe, en la nebulosa.
Así pasa con la ira. Muchas veces la iglesia se ha desgastado en conformar grupitos porque dos personas se pelearon y dejaron que el sol se pusiera. Cuando el pastor llama la atención a alguien, la iglesia dice, pero qué injusto, ¿por qué lo hace? Y comienza a ver todo eso en el corazón. Te lo explico de otra manera. Hay un pronóstico que han dado sobre tu vida. Y ese pronóstico es verdad, no es mentira. Hay una enfermedad. Pero la persona, en cambio de ir en oración, llevar el pronóstico, presentarlo y decir, Señor, el mundo dice este pronóstico, pero tu palabra me dice esto. Yo no le creo a este diagnóstico, puede ser verdad para el mundo. Yo creo a tu palabra. Y Dios transforma todo pronóstico, toda enfermedad en una sanidad. Cuando Job hacía lo que se le ordenaba, fue declarado justo por Dios, un hombre recto. Ofrecía el sacrificio, era lo que en ese tiempo, en el tiempo de Abraham, antes de la ley, era lo ordenado. Debían ofrecer un sacrificio y llevarlo a Dios como ofrenda, como recordatorio que la única manera que podía perdonar al hombre, cubrir su pecado, era el sacrificio. Pero Job lo hizo en temor. Job decía, por si mis hijos pecaron, por si yo hice, por si yo aquel. O sea, acompañaba el mandamiento con una obra humana. Acompañaba el sacrificio con una puerta abierta a Satanás, la cual él supo aprovechar, e ir a Dios y decirle, mira, Job, hace lo que tú pediste, pero hay temor. El temor es mío. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. La Biblia dice, no tendremos temor de malas noticias. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti ha perseverado. La Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea, caerán, podrán llegar. Debemos tener la fe y el conocimiento de Sadrach, Mesach y Abednego, que no se rindieron ante la estatua, que la realidad era ir al horno, pero aún así ellos dijeron, Dios nos librará y si no, nos vamos con él. Y fueron echados al horno y ahí estuvo una cuarta persona en medio de ellos, de tal manera que en medio de tu problema, en medio de tu situación, si tú logras ver quién está contigo, no sufrirás ninguna consecuencia. La segunda frase, según los estudiosos, que puede tener otro sentido, es que la palabra diablo en griego es diabolos, pero a su vez la palabra diálogos también es una palabra normal para designar al calumniador. Lutero usó y consideró que esto quería decir, no le hagáis sitio en vuestra vida al calumniador. Satanás anda pendiente quienes comienzan a permitir que en su vida se mine una puerta. Me gustó hace poco viendo en las redes
cogieron una fresa que tenía hongo y esa fresa la pusieron al pie de una fresa buena y a su vez otra fresa buena. Y la dejaron ahí y cuando fueron a mirar con el tiempo, todas tenían el mismo aspecto. Cuando permitimos que en nuestra vida entre el temor, la angustia, el no solucionar algo que se debe solucionar, porque a veces nos falta carácter, personalidad, nos falta disciplina, nos falta decir, sí, pasó esto. Estamos dando lugar a Satanás. Puede ser que sea el verdadero sentido de lo que el apóstol quiere decir. No hay persona en este mundo que pueda causar más males que un calumniador callado. Se dice que el manejo de la ira es una habilidad importante. Según estudios, los consejeros cristianos afirman que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas para manejar la ira. Por eso, airados, pero no pequéis. La ira puede destruir la comunicación. La ira puede destrozar las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Hay enfermedades que han iniciado porque la ira descomunal y descontrolada ha llevado enfermedades en tu familia. Pero tú no las quieres ver porque tú quieres culpar a la otra persona. La ira puede destruir, lamentablemente. La gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad. Cada persona lucha en diversos grados con la ira. El apóstol Pablo da principios sobre cómo manejar la ira de una manera correcta y cómo vencer el pecado de la ira. Vuelvo y te digo, la ira es una emoción humana que puede ser tanto pecado como una herramienta legítima en ciertas circunstancias. Pero la Biblia advierte sobre la ira pecaminosa que surge del orgullo, la falta de control, la falta de amor y que puede llevar a la destrucción. La Biblia habla sobre la ira pecaminosa. Primero, airados pero no pequéis. Es un enojo descontrolado. Y la Biblia advierte sobre la ira que no se controla y que se lleva a palabras hirientes, acciones violentas y resentimiento duradero. Airados, pero no pequéis. Es la ira manifestada en orgullo y falta de amor. Recuerda que el amor es una decisión. El amor no nace. Mucha gente cree que es que el amor nace. No. El amor se decide. Dios decidió amarnos y envió a su Hijo. Hizo una muestra de amor. El orgullo y la falta de amor. La ira pecaminosa a menudo surge de un orgullo herido y la búsqueda de venganza o la falta de perdón. Airaos, pero no pequéis, trae consecuencias negativas, ya que la ira descontrolada puede causar daño a otros, destruir relaciones
y alejar a las personas de Dios. Porque es que mucha gente dice, por eso es que yo no vengo al Señor, por el comportamiento de X persona que ve con otra. La ira es algo que nos toma. Yo recuerdo que yo luché en un tiempo con ella. Y no se me podía decir nada porque reaccionaba horrible. Y un día, en público, recuerdo que alguien llegó y ofendió a otro y yo me metí. E inmediatamente mis compañeros de trabajo comenzaron a tomar fotos y videos y diciendo, mire al cristiano cómo reacciona. Y yo me justifiqué. Con el tiempo me di cuenta de que era algo que no estaba bien. Por eso no puedo transformar esto y justificarlo con la ira santa o la justa indignación. ¿Por qué? Porque hay una reacción a la injusticia. La Biblia muestra ejemplo de personas que se enojaron ante la injusticia. Ya vimos el ejemplo de David, del Señor Jesús, quienes se indignaron ante la profanación del templo. David, ante la profanación que hacía al pueblo de Israel el paladín. No podemos disfrazar la ira como la defensa de la verdad y la justicia. Si tú ves todo lo que está pasando con los líderes de Venezuela, Colombia, más que atacar a la persona, hay que mirar que hay un demonio detrás de todo. La ira santa puede ser una herramienta para defender la verdad, la justicia y la santidad de Dios. La ira justificada o santa no lleva al pecado. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ira pecaminosa, no conduce a una falta de control o resentimiento o la venganza, sino que dejamos obrar la justicia de Dios. Vemos que Dios manifiesta su ira. Todo lo que te estoy diciendo es una introducción. Dios, en respuesta a la maldad, no a la persona. Por eso decimos que Dios ama al pecador, pero no su pecado. Dios desea que tú vengas a Él para que dejes tu pecado y recibas su perdón. Pero si el pecador consiente en seguir en su pecado, no hay nada más que hacer, pues sus obras le han enceguecido y persiste en hacer la maldad. No hay tal cuento de que tú puedes pecar y Dios te perdona y te perdona. No. Dios perdona, pero cuando tú te vuelves una persona temeraria, que tratas de nublar tu conocimiento, envanecer tu conocimiento como ya lo estudiamos, pues ya no hay nada más que hacer por ti. Tú debes saber que la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Y eso lo tenemos claro. Pero también debes saber que el andar en esa obra que hizo Cristo te hace a ti obrar o mostrar frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Por eso dejamos de pecar. Es como cuando tú vas a un lago y en ese lago hay un letrero que dice prohibido pecar. No pescar, sino pecar. Tú no puedes seguir en la corriente del mundo. Tú no puedes seguir haciendo cosas y tratando de disuadir tu mente. Dios me perdona. No. Cuidado, Sansón,
que Dalila aún sigue buscando tu debilidad. La manifestación de justicia y amor. La ira es una expresión de santidad y justicia de Dios, innato, pero también de su amor. Al buscar la reconciliación y la justicia para su pueblo. La ira de Dios trae juicio y salvación. Ambas cosas. Dios es amor, pero también fuego consumidor. No busques la cara del fuego consumidor. La gente dice, pero es que Dios no puede ser así. Dios es justo y su santidad. Dios es juicio, pero trae salvación. La ira de Dios se manifiesta en el juicio final, pero también se revela en la cruz de Cristo, donde Jesús tomó el castigo por los pecados de la humanidad. Juicio y salvación. Consejos bíblicos para manejar la ira. Aquí comenzamos en primer lugar, el apóstol dice, airaos pero no pequéis. Se debe reconocer y admitir el enojo. Es importante reconocer y admitir cuando estamos enojados y cómo nos sentimos. Es que no hace nada, es que yo lo veo. Y todo esto te va haciendo cargar y cargar. Y un día explotas. Buscar la sabiduría de Dios. Pedir a Dios que nos ayude a entender las causas de nuestra ira y cómo podemos manejarla de manera correcta. Por eso, el apóstol dice, busca la reconciliación. Cuando él dice no pecar, te está diciendo, busca una reconciliación. Es importante buscar la reconciliación con aquellos con quien hemos tenido conflictos, hablando con amor y honestidad. No permitir que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Es importante resolver los conflictos y perdonar rápidamente para evitar que el resentimiento se acumule. ¿Por qué? Vuelvo y te repito. No podemos justificar la ira que no es pecado. Estamos hablando de la ira de Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. La Biblia dice que Dios se indigna con el pecado. En el Antiguo Testamento, pecado es signo de pecador, o sea, la persona. Por eso el pecador llevaba su ofrenda buscando de Dios su aceptación. Hoy no andamos llevando una ofrenda, porque la ofrenda es Cristo Jesús. Hoy vamos a la cruz de Cristo y buscamos su perdón. Mire lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Así que la ira no debe sobrepasar los límites. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que se traducen como ira.
Una significa pasión, energía. Y la otra significa agitado o ardiendo o hirviendo. Bíblicamente, la ira es la energía que nos da Dios muchas veces para resolver los problemas. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Samuel 12, 5 al 6. Y este ejemplo nos muestra el enfado de David. Recordemos que la Biblia dice que David tiene un corazón conforme al de Dios. Miremoslo por qué. Aunque aquí se usó una metáfora para mostrarle a David su acto frente a lo que había hecho. Pero se deja ver que en David había un celo. 2 de Samuel 12, 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera en 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David sintió ira por la parábola que le contó Natán. Pero era el argumento de Dios para desarmar a David y decirle el atroz acto que había cometido en lo secreto. La ira que sintió Jesús por la forma en que algunos judíos habían profanado la adoración y el templo de Dios en Jerusalén. Esto nos muestra Juan capítulo 2, versículo 13 al 19. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas y allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Así que los ejemplos que hemos visto de ira, o la ira que se representa como la de Dios, no es algo en defensa propia, sino en defensa de los demás o de un principio. El Señor Jesús ve que el negocio era sencillo en el templo. Una persona debía cuidar de su ofrenda, ya fuera el palomo, o fuera el cordero, o fuera las especies aromáticas, o el pan sin levadura. Pero para el tiempo de Jesús, Caifás y Anás habían montado el negocio porque ellos llevaban animales para la venta. Si una persona llevaba a su animal que lo había cuidado, ellos le ponían el pero, ellos le ponían la dificultad y tomaban ese animal y lo rechazaban. Y en cambio le decían: le tengo la solución. Es como hoy en día aquellos que dicen: no te preocupes, ¿cuál es tu pecado? Ven, yo voy a orar por ti. Y oran por la persona. Y la persona cree que ya con eso se perdonó, que ya con eso se solucionó. Pero ni la persona entendió el acto que ha cometido, ni la gravedad del acto, ni pidió a Dios que le perdonara, tampoco supo, sino que fue y buscó al pastor
para que le diera el consejo y lo sacara de su error. Debemos saber cuál es el error, pero ir a Dios teniendo claro qué fue lo que hicimos, qué fue lo que cometimos y buscando de Él el perdón. De ahí muchos buscan consejería. Hay mucha gente que se acerca a uno tratando de justificar un acto o una acción del por qué no hace X cosa. Y le ponen a uno cáscaras para hacerle caer. Ahí es donde debe el pastor tener la sabiduría de Dios para decirle a la persona, perdóname, yo no soy. Ve a la fuente que es Dios. Es importante reconocer que la ira ante una injusticia contra uno mismo también resulta apropiada, pero no debe ser justificada. Se ha dicho que la ira es una bandera de advertencia. Nos alerta de aquellos momentos en los que intentan violar o violentar nuestros límites o nuestros derechos. Y es donde vamos a Dios y Dios cuida de cada uno de nosotros. Por eso, donde opera la ira de Dios, no debe operar la ira del hombre. Pero donde opera tu ira, no opera la ira de Dios. Por eso, es mejor dejar cualquier juicio o cualquier cosa de lo que el mundo quiera hacer contra nosotros. Y es donde Dios entra a pelear por ti. Es donde Dios entra a defender tu causa. Hay momentos en que debemos callar y esperar que Dios pelee por nosotros. Así que, ¿qué ira es la que está actuando en ti? Y eso, si Dios lo permite, lo estaremos viendo el jueves. ¿Por qué? Porque la ira puede volverse pecaminosa cuando se motiva por el orgullo. La ira también puede moverse por nuestro mal manejo del enojo, lo cual es pecado. También la ira se puede mover cuando no prestamos atención a los mandamientos de Dios. Por eso debemos dar lugar a que Dios trabaje en nuestras vidas, pero no llegar al extremo de que su ira sea la que recaiga sobre nosotros. Por eso al Señor Jesús le juzgaban los fariseos, los escribas, cuando él decía, no paguéis mal por mal. Sabía que muchas veces uno puede devolver ante el que ofende con una buena acción. Así que si Dios permite, estaremos hablando cómo podemos manejar bíblicamente la comunicación para resolver un problema cuando hay ira de por medio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo solo te pido, Señor, que cada persona que me escucha se pueda confrontar y acudir a ti, porque solo tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el único que tienes la solución a cada problema. Solo tú eres el único que tienes la respuesta. Y por eso en esta hora yo me dirijo a ti. Tu palabra nos dice, airaos, pero no pequéis, y no demos lugar al diablo. No podemos, Señor, permitir que la ira se apodere
y se vuelva el elemento que nos hace actuar y desquitar contra otros que nada tienen que ver. Yo solo te pido, Señor, que seas tú obrando y que esta palabra seas tú, Señor, haciendo que se vuelva un rema en cada corazón y en cada vida. Te damos gracias porque tu palabra alumbra nuestro camino. Tu palabra nos da la respuesta y tu palabra es la solución. A ti, Señor, sea toda gloria. A ti, Señor, sea toda honra. No pretendemos, Padre, que las personas nos sigan a nosotros, sino te sigan a ti. Porque nosotros fallamos, nosotros cometemos errores. Pero si te acuden a ti, encontrarán paz y solución. Reprendemos cualquier enfermedad y echamos fuera cualquier dolencia. Todo espíritu contrario a tu palabra lo sujetamos y lo atamos y lo llevamos cautivo a la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús, creemos que tú traes sanidad, que tú cambias cualquier pronóstico, que tú cambias cualquier situación, cualquier adversidad, porque quien está contigo lo tiene todo. Tú eres la esperanza de salvación, tú eres la esperanza de solución. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, hemos orado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias por su tiempo. Y si Dios permite, terminaremos en nuestro próximo programa hablando acerca de la ira. Airaos, pero no pequéis. Dios les bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.